Para comenzar con esta temática relativa, ¿cierto?, a la fisiología del ejercicio, debemos remontarnos bastantes años atrás. Básicamente al año 2003. Este es un muy buen ejemplo. En esta publicación que hemos citado en muchas ocasiones, se ejemplifica un aspecto súper interesante, no solo relativo a la intervención de deglución, sino que más bien a la intervención fonoaudiológica en general, en términos de los protocolos de potenciación funcional y de fortalecimiento muscular a nivel fonoaudiológico. Esto quiere decir, con estos programas de fortalecimiento muscular, que es lo que estamos viendo acá en términos de un muy simple ejemplo. Esta publicación relativa, ¿cierto?, a este establecimiento de este tutorial en términos de los distintos protocolos de intervención neuromuscular de habla y deglución, básicamente se constituía de dos grandes partes. Esta investigación, si quieren después, la pueden buscar, por eso la tenemos referida, y se encuentra disponible para descarga gratuita. Estas dos partes se constituyen primero en un análisis bastante acabado, realizado por Heather Clark. Ella en este minuto es la jefa de la unidad de fonoaudiología del Hospital Johns Hopkins, ¿sí? Con ella estamos trabajando en la actualidad, o la Clínica Mayo, perdón. Con ella estamos trabajando en la actualidad y básicamente el trabajo que ella realizó en aquel tiempo, así en el año 2003, es un análisis primero, ¿cierto?, centrado en las bases conceptuales y metodológicas de todas las estrategias de intervención que nosotros utilizábamos hasta ese minuto para estos programas de intervención neuromuscular, sus bases conceptuales, sus bases metodológicas, su evidencia histórica, el análisis de dónde proviene su evidencia, cómo se adopta, porque básicamente todas estas estrategias son adoptadas desde otras áreas, y obviamente cómo se integran a la intervención fonoaudiológica de deglución y de trastornos motores del habla. Eso en un primer punto. El segundo componente asociado a este análisis se relaciona con la evidencia disponible hasta ese minuto en torno a su implementación clínica como herramientas de intervención de deglución. Contextualicemos esto un poco. Básicamente, cuando nosotros hablamos de este componente en particular, tenemos una característica muy interesante. Hasta ese minuto teníamos más dudas que certezas en términos de los programas de intervención, ¿cierto?, asociados al habla y deglución, y en especial estos subtipos de programas basados en fortalecimiento muscular y potenciación funcional. El mejor ejemplo de esto, teníamos un sinnúmero de publicaciones relativas a la baja efectividad en torno o asociada al uso de estrategias de fortalecimiento muscular a nivel fonoaudiológico, sobre todo en el uso de estos ejercicios tipo ejercicios de control motor, ¿cierto? O estas praxias, ¿cierto?, orofaciales, que tenían una alta variabilidad en términos de su resultado final. No siempre eran efectivas, no se lograba evidenciar que esto fuera, ¿cierto?, un resultado común a todos los sujetos que se veían expuestos a este tipo de programas. Otro componente interesante, no siempre este patrón de fuerza, de fortalecimiento, de fuerza, resistencia o potencia se extrapolaba o se veía o tenía un correlato a nivel de la función objetivo. Y aquí tenemos todo el ejemplo que hemos venido, ¿cierto?, teniendo en el último tiempo y que hemos venido hablando también en las últimas presentaciones, donde el mejor, ¿cierto?, punto de referencia lo tenemos a nivel del habla. Se evidenciaba que en muchos sujetos, que por más que se veían expuestos a estos programas de fortalecimiento muscular, no siempre evidenciaban una mejoría o una potenciación funcional en términos de su rendimiento en el control motor del habla, planteándose que probablemente una potenciación de la fuerza de forma aislada, de la resistencia de forma aislada o de la potencia de forma aislada, no necesariamente constituye la base para una mejor ejecución del habla. Es otro aspecto muy importante. Y un tercer componente. Al parecer, todos estos resultados tendían a ser bastante específicos a cada función, donde veíamos algunos tipos de respuesta como aquellas asociadas al control motor del habla, que eran muy específicas, versus la deglución, que probablemente presentaba respuestas a lo mejor un poco más inespecíficas, en el sentido de que probablemente la deglución sí evidenció a lo largo del tiempo tener algún tipo de respuestas, por ejemplo, a tareas no verbales. Acá tenemos una discusión muy particular. Por ende, ¿qué es lo que ocurre acá? Se genera una primera pregunta
una pregunta base, y que tiene relación con cómo puedo establecer programas de intervención que efectivamente permitan potenciar la función objetivo, sea el habla o la deglución. Y esto ha sido una discusión que venía, ¿cierto?, generándose desde los años 2000, 2002 al 2003, con estos primeros planteamientos, hasta la actualidad. Y esto se resume en una sola pregunta: fortalecimiento versus habilidad, el fortalecimiento muscular versus la potenciación funcional, que son aspectos ampliamente estudiados. Y esto es muy interesante, ya que también no solo define el desarrollo y planteamiento de programas o protocolos de intervención, sino que también define nuestra forma de analizar, ¿cierto?, los distintos, ciertos mecanismos de control motor de funciones tan distintas como el habla y la deglución, las cuales, a pesar de involucrar los mismos grupos musculares, cadenas musculares similares, unidades funcionales estomatognáticas, tienen configuraciones totalmente diferentes, las cuales hacen que presenten patrones de especificidad de respuesta totalmente diferentes. Ese es un primer planteamiento, un primer análisis. ¿Qué es lo que tenemos nosotros ahora a nivel de glutorio? Nosotros tenemos a nivel, ¿cierto?, de las estrategias de intervención específicamente desarrolladas para la intervención de deglución, precisamente estrategias de fortalecimiento muscular. Tenemos estrategias para potenciar funcionalmente subcomponentes fisiológicos, ¿cierto?, y biomecánicos de la deglución, que apuntan a un componente macro, que sería la deglución propiamente tal. Tenemos estrategias que apuntan directamente a la función deglutoria como función en su globalidad. Podríamos subdividir esto en que a lo mejor un subcomponente fisiológico podría ser la elevación del complejo biolaríngeo. Y un trabajo más global sería instaurar estos patrones, ¿cierto?, de deglución eficiente, ¿cierto?, y eficaz en un contexto de trabajo de frecuencia deglutoria. Es decir, trabajamos la deglución de forma más macro. En el subcomponente vamos a lo particular para beneficiar esta función objetivo. Tenemos diversos modelos que incluyen la fisiología, la biomecánica, que incluyen la neuroplasticidad, que incluyen esta consideración de la respuesta a largo plazo. Es decir, tenemos una gran cantidad de elementos que debemos integrar y que en ese minuto se planteaba como una necesidad, la necesidad de integrar todos estos elementos para poder tener, ¿cierto?, un modelo de intervención que permitiera, ¿cierto?, generar mejores resultados, tanto funcionales como a nivel, ¿cierto?, del establecimiento de los patrones de respuesta neuroplásticas, y a la vez tener en base a estos dos componentes un sustento para esta explicación en torno a la mantención en el largo plazo de esta potenciación funcional. Sabemos que necesitamos generar cambios funcionales que tengan un correlato, ¿cierto?, a nivel neural y que obviamente se sostengan en el tiempo. No podemos tener declives en estos mismos resultados. Vamos a ver ahora la siguiente imagen. Por ende, cuando nosotros hablamos de fortalecimiento versus habilidad, estamos hablando de que probablemente no constituyen los mismos parámetros el fortalecimiento y la habilidad. Esto quiere decir también que esta primera pregunta, no por tener un programa de fortalecimiento voy a generar una potenciación funcional. Esto no quiere decir que no ocurra, pero sí quiere decir que probablemente no siempre, no en todos los casos, los programas de fortalecimiento tengan incidencia sobre la habilidad o la función, que sería este ciclo. Fortalecimiento sobre los mecanismos deglutorios, que incidan sobre todos los mecanismos globales, que conduzcan a una mejor deglución, alimentación y por ende a una indemnidad a nivel del sistema respiratorio. Este sería el ejemplo. La pregunta es, ¿por qué esta premisa con la cual se trabajó por muchos años, hasta prácticamente fines de los años 90, de fortalecer la musculatura o las cadenas musculares asociadas a la deglución para potenciar la respuesta funcional, se deja de lado o se empieza a cuestionar? Y básicamente esto se empieza a dar por aspectos muy importantes. Las funciones, en particular, independiente
independientemente de que involucren las mismas unidades funcionales estomatognáticas, las mismas cadenas o grupos musculares, etcétera, los mismos sistemas, tienen patrones de activación respectivos a cada función. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque, por ejemplo, la unidad iolingual participe del habla y de la deglución, sus patrones de activación son específicos a cada una de ellas. Y por ende, para poder trabajarlo, se requiere de una activación similar a la activación que tiene en esa función. Y esto también empieza a generar este cambio de paradigmas. Al parecer, esta especificidad de la cual hemos hablado de forma previa en otras presentaciones, esta similitud entre la tarea de intervención versus la función propiamente tal, la contracción fisiológica, esta respuesta específica, esta especificidad, juega y es un componente principal, ¿cierto? Trascendental en los patrones, ¿cierto? En la comprensión de los patrones de respuesta sistémicos ante estos programas de intervención. Sin embargo, aún no respondemos nuestra pregunta. ¿Dónde está la evidencia de esto? Por ejemplo, en el habla, que es donde habitualmente nos centramos para explicar este tipo de cuestionamientos. El habla, sabemos hoy en día, requiere de tareas netamente verbales. Cuando comparamos, tareas no verbales no presentan ningún tipo de evidencia en términos del establecimiento de estos correlatos a nivel de fortalecimientos que conduzcan a potenciaciones funcionales, no porque genere un protocolo intenso de 8 semanas donde fortalezca la musculatura lingual con ejercicios linguales no verbales, como protrusiones, retrusiones, ejercicios contra resistencia, por más objetivos que sean, incluso ocupando equipos objetivos como el equipo IOP, puedo tener una lengua muy fuerte en términos de fuerza, resistencia, potencia, pero aún así, trabajando intensamente, esto no va a tener un correlato en el habla. El habla requiere de tareas verbales. Esto es un ejemplo de especificidad. En términos de la tarea de lo que estoy realizando, necesito de contextos similares. Por ende, con este tipo de punto de base, con este tipo de ejemplos, se parten esos años. ¿Cuáles fueron las primeras investigaciones? Primero, relativas al habla. ¿Qué es lo que se lograba evidenciar en estas primeras investigaciones? Por ejemplo, esto parte muchas veces con estudios relativos a el velo del paladar y su incidencia funcional sobre el habla y las posibles respuestas a los programas de intervención. Lo primero que se cuestiona y lo primero que se logra evidenciar es que tareas donde se potenciaba o fortalecía el velo del paladar con estrategias no verbales, como los ejercicios de soplo, por ejemplo, no lograban extrapolarse hacia el habla como función. Podía potenciar, fortalecer el velo del paladar, pero el rendimiento relativo al habla no lograba, ¿cierto?, establecerse, no lograba extrapolarse este cambio conductual. Desde acá inicia una serie, pero una amplia gama de investigaciones que conducen a esta pregunta: fortalecimiento versus habilidad, versus función. ¿Qué es lo que sabemos hoy en día? Los programas de fortalecimiento en sí no necesariamente van a incidir sobre la instauración de un cambio funcional, pero esto depende directamente del patrón de especificidad de la función de base, de la fisiología de nuestra función objetivo, donde el habla es muy específico a las tareas y por ende tareas no verbales no han evidenciado la instauración de cambios funcionales, pero que a nivel deglutorio sí presenta una salvedad, y es que la deglución por el subtipo de tarea es relativamente más inespecífico en comparación al habla. Y es este el motivo por el cual se presupone que la deglución se ha logrado responder a tareas no deglutorias, es decir, se ha logrado evidenciar cambios funcionales ante el uso de tareas no deglutorias, como los ejercicios linguales isométricos, ejercicios de fortalecimiento expiratorio, la maniobra de Shakir, el setar, la apertura del maxilar inferior, por ejemplo, dentro de un amplio stock. Y esto nos conduce a otra pregunta. Si es que ellas responden a este tipo de tareas, es decir, tareas más de un punto de vista más motrices, más de potenciación motriz, de fortalecimiento. Hablamos de fuerza, resistencia y potencia. ¿Cómo puedo instaurar estos protocolos? La pregunta es básica, ¿sí? Hemos ido haciendo una evolución. Primero,
¿Servirá el fortalecimiento o no? Respondimos que sí, a nivel de glutorio podrían servir estas estrategias. Dimos estos ejemplos. La pregunta ahora es, ¿cómo instauro estos protocolos? Y acá es donde hay otro punto que nos vuelve a conducir a este paper, que fue el paper que analizamos al comienzo. Nos vamos a devolver acá. Si ya vemos cómo se plantea esta pregunta, una segunda pregunta es, cuando mi objetivo, ¿cierto?, se puede lograr con un programa de intervención neuromuscular, ya lo dijimos, potenciando, fortaleciendo en términos de fuerza, resistencia o potencia, cuando se puede hacer, cuando hay ciertos patrones adecuados de respuesta. ¿Cómo instauro un protocolo? ¿Servirán los protocolos tradicionalmente utilizados por los fonoaudiólogos? Esa era una pregunta que en este paper se plantea. Y se analiza el protocolo en sí. ¿Qué es lo que se evidencia en ese minuto? Un aspecto muy interesante, la forma en la cual nosotros estructurábamos los programas de intervención desde un punto de vista motor y de fortalecimiento para la intervención de deglución, o incluso cuando se utilizaban en habla, tenían un pequeño sesgo, y es que si bien teníamos claramente descritos principios o lineamientos de intervención que permitieran, ¿cierto?, establecer un programa de intervención, que lo delimitaban, que hacen que las evaluaciones sean objetivas al rendimiento del usuario, que permiten seleccionar tareas, es decir, teníamos una estructura, como fonoaudiólogos evidenciábamos hasta estos años aproximadamente una cierta generalidad en términos de la adopción de estos principios, donde probablemente se utilizaba este concepto de uso y desuso, aumentar el uso para potenciar una función o un rendimiento. Pero habían aspectos muy interesantes, donde se caracterizaban por la estandarización de los parámetros de intervención, es decir, de forma estándar yo tenía un protocolo con 10 ejercicios distintos, que siempre eran los mismos, con un tiempo de intervención determinado o predeterminado, con una frecuencia predeterminada, con una ejecución a lo mejor isotónica, isométrica o isocinética predeterminada, probablemente todas, donde de forma predeterminada y estándar teníamos el mismo número, ¿cierto?, de ejecuciones. Por ejemplo, en las isotónicas, 3 sets de 10 repeticiones, y este ejemplo lo hemos dado muchas veces. No sabemos por qué, probablemente, mediado por la adopción de algunos protocolos, se tienden a repetir patrones en términos de la ejecución. 3 sets de 10 repeticiones isotónicas o isocinéticas, de forma predeterminada. ¿Por qué 3 sets? ¿Por qué 10 repeticiones? O 3 repeticiones de 10 segundos de una ejecución isométrica, sostenida. La pregunta es, ¿por qué 3 y por qué 10 segundos? Y esa es una pregunta bastante válida, ya que este tipo de análisis empieza a evidenciar aspectos muy interesantes, los cuales se asocian a que las bases conceptuales para que un programa de intervención de estas características sea efectivo requieren de un componente muy particular, y es que adoptemos todos los principios que rigen estos programas de fortalecimiento muscular. Por ende, para poder adoptar este tipo de programas, teníamos 2 requerimientos de base, o 3, mejor dicho. Primero, programa de fortalecimiento muscular. Primero, que la función objetivo responda de buena forma a este tipo de programas, algo que a nivel de glutorio lo hemos visto. Ejemplos, ya los dimos. Ejercicios linguales isométricos, la técnica de Shakir, el setar, la apertura del maxilar inferior contra o sin resistencia. Incluso la técnica de Masako podría ser un subtipo de estrategia no deglutoria que ha evidenciado presentar buenos patrones de respuesta. Lo tenemos. La fisiología deglutoria se modifica mediante el uso de estas estrategias. Eso es primero. Un segundo componente, el protocolo debe estar asociado a esta evidencia. Y es en ese punto donde ese requisito tiene algunas dificultades. Por ejemplo, pensemos, ¿qué tipo de estrategia utilizamos? Ejercicios de control motor oral. Bajo modelos tradicionales, baja evidencia en términos de su efectividad. Modelos basados en principios de fortalecimiento muscular y de neuroplasticidad,
presentan una mejora en torno a esto, pero la pregunta es, ¿cómo los involucro? ¿A qué se refieren estos modelos? Que los hemos descrito también de forma previa, pero que tienen una particularidad muy interesante. Y donde la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un programa de control motor oral tradicional versus estos nuevos desarrollos? Y obviamente, ¿cierto? Estos programas de fortalecimiento muscular, alguna diferencia deben tener que los conduzca, ¿cierto?, a presentar mejores resultados en términos de su instauración. Y obviamente esto iba de la mano con este complemento. Estrategias de intervención neuromuscular o todas estas estrategias anexas que permitían, potenciar, ¿cierto?, la deglución o estos objetivos en específico. Por ejemplo, este fortalecimiento muscular. Por ende, cuando nosotros miramos esto en términos de la incidencia y de esta correlación, que es lo que veíamos de forma previa, tenemos aspectos súper interesantes. Por ejemplo, primera pregunta, ¿cómo estructuraba o cómo estructuro hoy en día estos programas o estos ejercicios de control motor o estos programas de fortalecimiento muscular? Determino qué es lo que quiero trabajar, fuerza, resistencia o potencia. Sé lo que necesito para trabajar en la deglución específicamente. Entiendo cómo se generan los patrones de contracción muscular deglutorios y de activación de cadenas musculares para seleccionar una estrategia de intervención. Integro la especificidad como un componente propio de esta respuesta. Eso es fisiología del ejercicio también, ya que primero debo instaurar un subtipo de tarea que se ajuste, ¿cierto?, a la función objetivo. Y en segundo lugar, tengo que instaurar un programa de intervención que a la vez permita generar estos cambios fisiológicos. Y esos requerimientos están definidos desde los años 70 por una gran cantidad de programas de intervención, estableciéndose requerimientos, que se establecen evaluaciones objetivas con o sin instrumentos tecnológicos, ¿sí? Podemos realizar evaluaciones si es la necesidad de un equipo, por ejemplo, y llegar a un protocolo objetivo de fortalecimiento en términos de fuerza, resistencia o potencia. Puedo establecer un perfil individual. Tengo requerimientos mínimos y máximos de carga para que esto tenga un impacto fisiológico y genere un cambio. Si no logro, si no llego a esos niveles de dificultad de carga, no se instauran cambios. Y acá hay un gran componente que explica, por ejemplo, el por qué los programas de intervención fonoaudiológica centrados en los ejercicios de control motor oral o praxias, incluso solo con el objetivo de fortalecer, es decir, cambia o no cambia la fuerza de un sujeto, por ejemplo, o la velocidad de ejecución, o cambia o no cambia la resistencia. Incluso con ese objetivo base, que es muy básico, no lograban evidenciar cambios. La pregunta está, ¿por qué? Y el por qué lo entrega este concepto que dijimos recién como ejemplo. Existen cargas mínimas para generar cambios fisiológicos en términos de este patrón de fortalecimiento. La gran pregunta, entonces, en torno a esto, es precisamente ¿qué ocurre con este patrón de respuesta? ¿Por qué en algunas investigaciones la respuesta era tan variable? ¿Por qué algunos sujetos tendían a responder de forma positiva? ¿Por qué otros tendían a no presentar una buena respuesta? La hipótesis, y posiblemente y después claramente confirmado, fue precisamente este componente, la fisiología del ejercicio. ¿A qué se hace referencia con la fisiología del ejercicio? Básicamente a que tenemos una serie de componentes, una serie de características de los programas de intervención que van a generar esta serie de cambios a nivel de nuestros sistemas y que van a permitir a la vez instaurar esta serie de respuestas esperadas, las cuales desde estos primeros ejemplos, ejemplo 1, los distintos subtipos de ejercicios de control motor oral, ¿sí? Ejemplo 2, los patrones de respuesta a programas de fortalecimiento muscular netamente, aumentar fuerza, resistencia, potencia. No se lograban evidenciar a nivel fonoaudiológico. Por ende, la pregunta era, ¿cuáles son los componentes que hacían que estas estrategias o estas segundas estrategias, que son ya mucho más específicas,
a la deglución, ¿cierto? ¿Cuáles serían los componentes que harían que este tipo de estrategias fueran más efectivas, que realmente generaran estos cambios fisiológicos? Y acá un aspecto muy importante es nuevamente que la respuesta se asocia a esta serie de componentes que hemos venido integrando. Los que han venido siguiendo estas charlas gratuitas han podido ver, ¿cierto?, que hemos venido integrando estos elementos bastante en las presentaciones, sobre todo aquellas asociadas a intervención. Tenemos principios de fortalecimiento muscular, principios de neuroplasticidad, principios de aprendizaje sensorimotor. Y esto es un aspecto muy interesante de integrar, ya que básicamente tenemos una serie de lineamientos que nos permiten incidir sobre nuestras funciones corporales, sobre nuestros grupos musculares, sobre las interrelaciones funcionales existentes entre estas cadenas musculares para generar cambios en sus patrones de activación que sean significativos a las subfunciones o subcomponentes biomecánicos de cada subcomponente fisiológico de cada etapa de la evolución y en cada modelo, es decir, para la ingesta de líquidos o de sólidos. Y eso es muy interesante, ya que nos lleva de nuevo a una discusión de base. Para poder intervenir desde un punto de vista motor la deglución, tengo que conocer muy bien los distintos modelos fisiológicos de deglución, las distintas etapas de cada modelo, los subcomponentes fisiológicos de cada etapa de cada modelo y la biomecánica subyacente a cada subcomponente fisiológico. Un muy buen panorama para poder instaurar un programa de intervención. Pero cuando llego a este componente biomecánico, a este desplazamiento, a esta ejecución o este movimiento, ¿cierto? Esto va de la mano, ese movimiento y desplazamiento, de la activación de una cadena muscular, de la participación de una cadena muscular. Por ende, cuando hablamos de estos programas de fortalecimiento, la pregunta que nos estamos haciendo es: ¿trabajo directamente sobre este músculo que forma parte de esta cadena muscular que se asocia a esta biomecánica propia de una subfunción, ¿cierto?, deglutoria? Es una cadena bien interesante. Músculo, biomecánica, que sería desplazamiento o posicionamiento. Subfunción, que podría ser, por ejemplo, el desplazamiento del complejo biolaringio, la anteriorización de la pared faríngea posterior, la apertura del esfínter esofágico superior. Es un subcomponente fisiológico de la etapa faríngea, por ejemplo. Cada uno de estos componentes forman una etapa propiamente tal para la ingesta de líquidos o de sólidos. Tenemos dos modelos con sus respectivas etapas, cada etapa con su subcomponente fisiológico y cada subcomponente fisiológico con su biomecánica y por ende con su activación particular de cadenas musculares. La pregunta para nosotros en torno a la fisiología del ejercicio es: ¿qué es más significativo? ¿Fortalezco ese músculo, ¿cierto?, o estabilizo esa cadena muscular, o en realidad me sitúo más en el plano funcional, en trabajar directamente con la deglución? Al menos desde el punto de vista deglutorio, se ha tenido buenos patrones de respuesta desde ambas perspectivas. Pero saliendo de esta discusión, está bien, puedo trabajar de forma aislada. ¿Cómo instauro estos programas de intervención para que generen cambios? Y acá es donde entran en juego estos principios. Y esto es fisiología del ejercicio. Cómo mis estrategias de intervención conducen a la instauración de cambios en este patrón de respuesta funcional, desde lo muscular hacia la función propiamente tal. Y volvemos a nuestros principios. La respuesta de Heather Clark en esta primera publicación del año 2003 es precisamente esto, estos principios de fortalecimiento muscular, los cuales provienen desde el entrenamiento físico, entrenamiento funcional, el entrenamiento deportivo más profesional, la medicina deportiva, la fisioterapia. Desde los años 70 existen principios que nos conducen a una estructura que posibilita generar cambios en la fisiología, ya sea para la ejecución de una tarea a nivel deportivo, para un programa de intervención a nivel fisiológico, a nivel fisioterapéutico, perdón, o incluso para nuestros procedimientos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Lamentablemente se plantea que tomamos de acá probablemente los objetivos, en algunos casos la dinámica, en algunos casos este concepto de uso y desuso, de aumentar el uso para potenciar una función,
y en algunos casos la especificidad, que sea próximo a la función, en otros no. En otros protocolos se instauraba este protocolo estándar, distintos tipos de praxias, por ejemplo, ejercicios de control motor oral, ¿cierto? Labial, lingual, etcétera, cada uno con ejecuciones isotónicas o isométricas, 3 sets de 10 repeticiones de las isotónicas, 3 repeticiones de 10 segundos de las isométricas, establecido de forma estándar, sin mucho sustento detrás. Pero que en la práctica debíamos, ¿cierto? Y ha evidenciado a lo largo del tiempo, tener e instaurarse muy buenos patrones de respuesta cuando se consideraron estos principios, es decir, la inclusión de la fisiología del ejercicio, la inclusión de los patrones o de los mecanismos de incidencia sobre esta fisiología deglutoria, al ser incluidos dentro de los componentes de análisis, tendieron a presentar mejores resultados. Y así es como llegamos a este subtipo de programa. ¿Cuál es el problema con esto? Si pudiéramos cuestionarlo, es que personalmente a lo largo del tiempo, en mi caso yo desde el año 2010 que vengo leyendo y analizando este tipo de discusiones, en mi propio camino, ¿cierto? He ido descubriendo que en realidad es un componente bastante mixto. Una tarea no deglutoria por sí sola probablemente no logre ser tan efectiva en términos de la rapidez de incidencia como aquellos programas mixtos que involucran tareas directas. Es un aspecto muy interesante, este componente mixto. No siempre podemos trabajar directamente la dilución con un usuario, pero sí en este proceso es esta inclusión de componentes no deglutorios y luego componentes deglutorios en la medida que el sujeto logre o puede hacerlo, efectivamente lo que presenta un mejor resultado. Pero en este proceso, cuando incluimos estos componentes, los resultados tienden a ser mucho más rápidos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Especificidad. Cuando hablamos de subtipo de modelo de fisiológico, líquidos, sólidos, cada uno con sus etapas, cada etapa con su subcomponente fisiológico, cada subcomponente fisiológico con su biomecánica y con su patrón de activación muscular en particular. Cuando llegamos a activación muscular, ya empezamos a hablar de especificidad, cómo se activan las cadenas musculares de control para esta función en particular, para sus subcomponentes fisiológicos, de cada etapa, de cada modelo. Y acá tenemos una especificación muy interesante. La especificidad funcional constituye o se constituye en la dilución como un componente muy característico. Son patrones de reclutamiento de unidades motoras y fibras musculares, patrones de activación de unidades motoras y fibras musculares, asociados a tareas que son, en términos de los objetivos, son o están constituidas por bajos requerimientos de fuerza, bajo requerimiento de velocidad, un nivel medio de resistencia para ejecutar esta tarea, y bajo esa configuración, si lo llevamos a la dinámica, son tareas netamente isocinéticas o isométricas, es decir, no son movimientos, ¿cierto?, continuos ni rápidos como son en el habla, sino que son movimientos más lentos que tienen estas contracciones musculares sostenidas. Por ende, desde un punto de vista de la especificidad y fisiológicamente, la deglución respondería a tareas que sean con esta configuración que, de baja fuerza, baja potencia, niveles medios de resistencia, movimientos y contracciones musculares más próximas a la función deglutoria y que por ende tendrían un mejor correlato y respuesta a tareas isométricas e isocinéticas. Eso es una primera definición. ¿Por qué? Porque este patrón de contracción muscular es específico, es muy similar al de la deglución. ¿Sí? Ese sería ese tipo de tarea que nosotros necesitamos, que genera un patrón de requerimiento de motricidad un poco más grueso que el habla. El habla es mucha motricidad fina, con mucha precisión en mucha velocidad. La deglución no, esto también lo hemos hablado de forma previa. Por ende, cuando hablamos de especificidad, hablamos de esto, obviamente, y valga esta redundancia, de especificar objetivos, especificar la dinámica, conocer estos patrones de reclutamiento de unidades motoras de fibras musculares y seleccionar tareas que generen este mismo tipo de respuesta. Por ende, bajo esta premisa de especificidad, probablemente la deglución no se vea tan favorecida por una ejecución de velocidad, ¿cierto?, de movimiento. Vamos a hacer tareas de potencia lingual, movimientos a mucha velocidad de la lengua. Probablemente esto no sea tan extrapolable al rendimiento deglutorio.
como lo puede ser una tarea, por ejemplo, isométrica, como un ejercicio lingual isométrico, es un ejemplo. Esto desde el punto de vista de la especificidad de la tarea. Pero luego viene un segundo componente muy interesante, y básicamente este componente se encuentra constituido por los elementos que estamos viendo abajo: sobrecarga, progresión, tiempo, especificidad, ¿cierto? De nuevo asociado. Disculpa, chicos, aquí se abrió una página, la vamos a sacar. Ahí sí. Sobrecarga, progresión, tiempo, y nuevamente especificidad. ¿Especificidad de qué? Esto es especificidad de la tarea, de la intervención. Y acá hay un punto muy particular, que es la sobrecarga. Básicamente con esto estamos haciendo, ¿cierto?, una introducción a la inclusión de parámetros propios, ¿cierto?, de la fisiología del ejercicio, cómo una tarea va a incidir sobre esta respuesta fisiológica. Para esto tengo que incluir cargas. Necesito evaluar objetivamente el rendimiento del usuario. Necesito tener un 100% de ese sujeto. ¿Cuánto es el máximo rendimiento? ¿Por qué? Porque existen cargas mínimas para generar esta respuesta. Se habla que en estas tareas más isométricas, isocinéticas, el punto mínimo, el umbral, sería entre el 50 y el 60% del rendimiento del usuario. Cuando trabajo sobre esto, genero un cambio. Si trabajo bajo esto, no se generan cambios. Y es acá donde probablemente está la explicación de estos malos resultados o esta mala evidencia que tenían los programas basados en ejercicios de control, ¿cierto? Motor, oral o praxia. Probablemente al estandarizar todo esto, algunos sujetos quedaban con un nivel de sobrecarga bajo este 50%, 60%, y por ende no tenían buenos resultados. Y puede ser que otro grupo, de ese mismo grupo de investigación, ciertos sujetos en investigación, tenían un rendimiento tan bajo que este nivel estándar quedaba por sobre su capacidad, y por ende ellos lograban tener una potenciación. Pero evidentemente en un alto número de investigaciones esta diferencia en el rendimiento era tal que no lograba, ¿cierto?, reflejarse, ¿cierto?, en una población global esta potenciación. Eso obviamente sería la causa de este mal resultado. Por ende la sobrecarga es muy importante. La pregunta es, ¿cómo evalúo de forma objetiva? ¿Necesito equipos? ¿Puedo hacerlo sin equipos? Por ejemplo, ¿puedo evaluar la presión lingual isométrica sin el equipo IOP? Es una pregunta interesante, y de hecho sí se puede. Segundo, sobrecarga, progresión, que es lo que nos dicen. Tenemos tiempos tan bien establecidos en términos de la respuesta fisiológica, de la fisiología del ejercicio, que tenemos tiempos establecidos en la evidencia, tenemos frecuencias establecidos en la evidencia a lo largo de estos años, y esto también conduce a la necesidad al establecimiento con evidencia de progresiones. Sabemos que tenemos que trabajar desde este mínimo de carga, por ejemplo, este 50-60%, pero hay que ir aumentando la dificultad a lo largo de este tiempo. Necesitamos progresiones en términos de la dificultad. Y esto que estamos viendo acá es un modelo que Heather Clark en el año 2003 refiere como un modelo muy antiguo, de larga data de desarrollo, el cual probablemente constituye la base sobre la cual se desarrollaron los primeros programas de intervención motriz a nivel fonoaudiológico. ¿Cuál es el problema? Que componentes muy importantes, como sobrecarga, progresión, tiempo, incluyamos frecuencia, repetición y especificidad en términos del programa, no fueron considerados. Y esto es precisamente lo que conduciría a estos modelos más complejos relativos a la fisiología del ejercicio y cómo instaurar estos programas de intervención mediados por ella. A lo cual se incluye y tiene directa relación, ¿cierto?, con estos principios de neuroplasticidad que básicamente apuntan a lo mismo y que actualmente tienen un correlato en los principios de aprendizaje sensoriomotor, que también hacen referencia a esta cantidad de práctica o tiempo, a cómo distribuirlo, ¿cierto?, en el tiempo. La frecuencia también es importante, al tipo de tarea, que hace referencia a esta variabilidad de práctica, a cómo programarlo. Si ustedes se fijan acá, en estos primeros 4 componentes hacen referencia al tiempo, a la frecuencia con esta distribución de la práctica, que es un aspecto muy interesante, a la variabilidad, variar contextos, que fue muy interesante, no solo contexto clínico, también al contexto cotidiano. Debemos generar distintos requerimientos externos,
Variabilidad de tareas por objetivo. Programación también con variabilidad. Nos dicen muchas tareas para un objetivo, más que una sola tarea con un trabajo en bloque. Estos 3 sets de 10 repeticiones, no. Hagamos una serie de cada uno de los ejercicios de cada una de las tareas, pero que sean 3 tareas distintas. En estricto rigor, serían 3 series de 3 tareas distintas para un mismo objetivo. Es mucho mejor que trabajar con 3 series de una sola tarea en particular. Un muy buen ejemplo. Acá se habla también del feedback, del foco atencional. Todos estos componentes tienen relación con la respuesta de mi organismo ante estos estímulos externos y a la ejecución de estas tareas. Desde el programa, desde la tarea en sí, una tarea altamente específica, especificidad de tarea, su correlación, la tarea con la contracción o los patrones de contracción asociados, ¿cierto?, a la función. Uno. Lo otro es la especificidad del programa. ¿Qué tan objetivo es en términos del rendimiento del usuario? Y estos requerimientos que veíamos, como cargas, sobrecargas, progresiones, repeticiones, frecuencias, tiempo. Otro componente. Otro elemento anexo. ¿Qué tanta carga tiene en términos de la ejecución? Y eso tiene que ver con el foco atencional, este foco en el resultado, con un feedback, que me dé un feedback de resultado. Por eso hoy en día se piensa más que en este feedback continuo durante la ejecución, en un feedback posterior que entregue un resultado. Y por eso es tan útil, por ejemplo, el uso de electromiografía de superficie como control de juegos. Nos da un resultado solamente asociado a la ejecución. Esos son ejemplos bastante interesantes, donde vemos que por distintas vías buscamos actuar sobre nuestro sistema, sobre nuestra fisiología global, para instaurar un patrón o un cambio, ¿cierto? Un patrón de cambio a nivel de la función, que sea sostenido en el tiempo. Y esto, básicamente, tiene relación con estos componentes que vemos acá. La respuesta a lo largo del tiempo a estos primeros papers, como el paper de Heather Clark, que analizamos al inicio, es básicamente la necesidad de instaurar cambios conductuales, cambios neurales, neuroplasticidad, para, ¿cierto?, instaurar estos cambios o potenciaciones a largo plazo. Todo, todo va de la mano. Un aspecto muy interesante. Cuando nosotros buscamos generar un mejor patrón en términos de los cambios conductuales, en términos de los cambios funcionales, obviamente estamos hablando de, por ejemplo, un patrón de fortalecimiento, fuerza, resistencia, potencia, como ocurre con el dispositivo IOP o estos dispositivos expiratorios, por ejemplo, que son más objetivos. Cuando hablamos o buscamos un cambio funcional, es decir, cuando buscamos que esta deglución sea más segura mediante la ejecución de una deglución con la maniobra de Mendelssohn. Dos componentes totalmente distintos. Vimos una tarea netamente fortalecimiento, como un ejercicio lingual, un ejercicio expiratorio, versus una tarea totalmente habilidad o función, deglución con maniobra de Mendelssohn. Esos cambios que instauran este tipo de tareas, ya sea una o la otra, se instaurarían como un cambio conductual. Pero ese cambio conductual debiera instaurar un cambio neural, es decir, activar la neuroplasticidad, generar estas reconexiones para tener una potenciación a largo plazo. Y se ha visto que estos cambios neurales y estas potenciaciones a largo plazo obviamente dependen de componentes como la fisiología del ejercicio. Y con esto hacemos referencia a muchos modelos: fisiología del ejercicio, los principios de fortalecimiento muscular, principios de neuroplasticidad, principios de aprendizaje sensorio-motor. Todos modelos distintos, pero que, tal como lo hemos visto, se interrelacionan en sus componentes. ¿Y en qué se interrelacionan? Básicamente en un hecho muy simple. Para cambiar la fisiología de un sujeto, tengo componentes de base. Y estos componentes de base son, desde un punto de vista, asociados a la especificidad o similitud de la tarea con la contracción y con la función propiamente tal, y en segundo lugar, con la especificidad del programa en términos de las características a nivel de este rendimiento del usuario y el establecimiento de programas de acuerdo a la evidencia que tenemos en relación a un sinnúmero de componentes, como cargas, sobrecargas, progresiones, repeticiones, frecuencias, tiempo, tipo de estímulos, tipo de estructura de las sesiones y de estos programas de intervención.
que es lo que vimos de forma previa. Por ende, cuando hablamos de fisiología del ejercicio, estamos haciendo directa referencia a programas que consideran estos componentes para conducir a un cambio fisiológico. Y obviamente, si lo quisiéramos ver desde el punto de vista contrario, son obviamente los cambios que tengo en mi organismo ante determinados patrones de estímulos de intervención. Eso sería básicamente una muy buena definición. Y es acá donde debemos integrar este análisis. Acá faltan estrategias, pero tenemos principalmente desde lo motor. Podríamos hablar también de la estimulación sensorial o de otro tipo de estimulación transcranial, magnética, eléctrica, etc. Aquí hicimos solo un ejemplo. Tenemos estrategias directas, tenemos estrategias indirectas, las cuales a nivel de glutorio han evidenciado instaurar cambios conductuales. Algunas de ellas han logrado evidenciar la instauración de cambios neurales. Pero ¿qué es lo importante acá? Pregunta, ¿cómo podemos trabajar? ¿Fortalecimiento muscular versus potenciación funcional? O más bien la pregunta debiera ser fortalecimiento muscular y o potenciación funcional. O la pregunta la podríamos replantear, ¿necesitamos de ambos para generar un cambio? Y esto es lo que ha seguido evidenciando, de que a lo largo del tiempo, a nivel de glutorio, vemos cómo estrategias tanto directas como indirectas han evidenciado instaurar estos cambios. ¿Sí? Todas han logrado evidenciarlo en mayor o menor grado. Ahora, dentro de este trabajo, la integración de estas herramientas son las que han evidenciado tener mejores tiempos de respuesta. Pero cuando vemos, integramos aspectos como la fisiología del ejercicio, cuando especificamos estos componentes de los cuales hemos venido hablando, la respuesta es aún más rápida, que es básicamente lo que nosotros, ¿cierto?, estamos buscando como objetivo en la intervención, aumentar, ¿cierto?, esta velocidad de recuperación del sujeto. En términos simples, aumentar esta velocidad de activación neuroplástica para volver a este rendimiento funcional adecuado, ¿cierto?, esta eficiencia de glutoria, que es uno de nuestros objetivos. Siempre la respuesta a esto es tiempo. Lo que nosotros buscamos son tiempos, menores tiempos de recuperación, menores tiempos de estadía, por ejemplo, en una unidad de usuarios hospitalizados, por ejemplo. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿O cómo mejoramos esta respuesta en el tiempo? Básicamente integrando principios de fortalecimiento muscular, principios de neuroplasticidad, principios de aprendizaje sensorimotor, fisiología del ejercicio. Mientras más próximo a esto sea, mejor va a ser la respuesta. Y un aspecto que es muy importante en esto, tenemos evidencia de muchos programas. Algunos sujetos van a responder de mejor forma a programas más intensos, otros van a responder de muy mala forma a programas de alta intensidad, requiriendo de tiempos un poco mayores. ¿A qué hacemos referencia con esto? Que hace muchas semanas nos han venido preguntando sobre los programas de alta intensidad asociados al trabajo de glutorio. Obviamente esos programas existen, tenemos programas que refieren 4, 5, 6 semanas, periodo muy acotado para un trabajo, para tener un resultado. Así como también existe mucha evidencia de programas de 8 semanas, 8 a 10 semanas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los programas de 8 a 10 semanas, esto con evidencia desde el tiempo hasta la frecuencia, las repeticiones y las series, a ese nivel de especificación y para fonoaudiólogos, no desde otras áreas. Estos programas tienen características particulares, por ejemplo, programas de 8 semanas, de 8 a 10, respetan un poco los tiempos de descanso y plantean un trabajo 3 veces por semana o día por medio, versus los programas más intensos que trabajan con alta intensidad en la ejecución y con una ejecución diaria todos los días de la semana. Esa es una diferencia entre uno y otro. Por ende, ¿podemos tener programas muy intensos? Sí. ¿Podrán responder algunos usuarios de forma positiva a ellos? También. Pero, ¿cuándo responden bien? Cuando su propia respuesta, ¿cierto?, su capacidad se sitúa en un punto que se ajusta de forma adecuada a este requerimiento. La fisiología nuevamente del ejercicio. ¿Tolera o no tolera este usuario? ¿Esta respuesta sistémica va a ser adecuada a ese nivel de intensidad? Es un aspecto muy interesante y nuevamente central en la fisiología del ejercicio.
¿Puedo tener programas intensos de 4 o 5 semanas? Sí, pero cuando el usuario lo tolere. Por ende, desde un punto de vista de esta fisiología del ejercicio, también se integran estos patrones de respuesta sistémicos asociados también a la característica y al cuadro del usuario. Por ende, no todos los sujetos van a poder responder a un programa intenso, ¿cierto? Ya que algunos, por ejemplo, por la presencia de patrones de fatiga muscular, por patrones, por ejemplo, de baja resistencia asociado a lo mismo, no van a lograr tener esta frecuencia necesaria, no van a lograr instaurar el programa, por ejemplo. No logra tener la capacidad de hacerlo. O este usuario responde de forma adversa con patrones de fatiga generalizada porque este programa fue demasiado exigente, requiriendo de otras frecuencias, otro tipo de tiempo un poco más amplio. Entonces la respuesta a esto es, ¿existen programas intensivos? Sí. De hecho, existen programas muy intensivos mezclando distintos tipos de tareas y que lograrían en determinados tipos de sujetos recuperaciones más rápidas. Pero, así como existen ese tipo de programas, también hay otros programas con mucha cierta evidencia en torno a este trabajo más prolongado, ajustando los requerimientos a la capacidad de respuesta del sujeto. Y eso también es muy importante de integrar. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo de programa de 10 semanas. Este ejemplo es el ejemplo clásico de programas de intervención centrado en estos componentes. Los protocolos asociados al uso de ejercicios linguales isométricos. Como ustedes lo pueden ver acá, tiene un protocolo muy específico en términos de la evaluación. Y este protocolo, ¿cierto?, tiene carga, evaluación objetiva. Aparte de esto, se establece este 100%, se trabaja con un mínimo, que es el 60% del rendimiento del usuario, con un máximo, que es el 80%, para evitar pasar este máximo y generar respuestas adversas. Se trabaja, básicamente todos los programas trabajan con la evidencia global en términos de los programas de fortalecimiento. 8 semanas, con una frecuencia día por medio, 3 veces por semana, pero en realidad día por medio. Se trabaja semana 1 y 2 al 60, semana 3 a la 8, a la 80% del rendimiento del usuario. ¿En qué se caen muchas veces estos programas? En que estandarizan las series y las repeticiones. 3 series de 10 repeticiones isocinéticas principalmente. Son tan isométricos. ¿Qué podríamos decir de esto? Básicamente esto es un programa que se ajusta, en términos de especificidad, un ejercicio lingual isométrico sí tiene una alta especificidad en términos de la dilución. Debemos recordar que básicamente en esta transición de lo oral a lo faríngeo, la propulsión inicia con una presión lingual isométrica que se posterioriza. Por ende, este tipo de contracción sería bastante próximo a lo que se instaura en algún punto de la dilución. Desde la carga, también lo hace bastante bien. Especifica rendimientos máximos, especifica también estos umbrales mínimos y máximos de trabajo, se evalúa, pero se cae en un aspecto muy básico. No todos los sujetos van a poder repetir la misma cantidad de veces. Y ese sería un punto de crítica. ¿Qué es lo interesante de esto? Esos 4 videos que tienen acá, ¿cierto? Centrados, ¿cierto? En el ejemplo, los 4 videos, son equipos distintos. Arriba a la izquierda, el equipo TPS-100. Al medio, el equipo Swallow Strong. A la derecha, el equipo IOP. Abajo, este video, el dispositivo Tongue O Meter. Otro dispositivo. Los 3 se rigen. Esto es básicamente el protocolo descrito para el equipo Swallow Strong, pero que básicamente es el mismo que se ocupa en todos los modelos. Una alta correlación con estos componentes, fisiología del ejercicio, principios de neuroplasticidad, fortalecimiento muscular, etc. ¿Por qué es un muy buen ejemplo? Acá tenemos un ejemplo de un protocolo bastante bien estructurado, asociado al uso de un equipo, eso sí, que permite instaurar este concepto, ¿cierto?, de respuesta sistémica ante un subtipo de programación, de estructura de un programa de intervención. Muy interesante. 8 semanas acá. Y las 8 semanas, si ustedes revisan los protocolos, pueden entrar a la página de IOP Medical, que es esta que está acá, a la página de Swallow Strong, de TPS-100, revisar los protocolos o revisar papers, se van a dar cuenta que esas 8 semanas tienen un respaldo. Hay evidencia detrás de esto. Y muchos programas, incluso no
necesariamente ligados a ejercicios linguales, desde la fisiología del ejercicio, relativa a la fisioterapia, a la medicina deportiva, al entrenamiento físico, ¿sí? Al entrenamiento deportivo, ha evidenciado que estos programas con estas frecuencias, día por medio, 3 veces por semana, tiene, ¿cierto?, un muy buen correlato en términos de la respuesta del usuario. Entonces aquí tenemos un punto 1, esas frecuencias. Ahora, ¿cuándo es mejor la respuesta? Cuando tenemos una evaluación objetiva de cada sujeto, cuando se trabaja con estas sobrecargas definidas en la misma evidencia, en términos de los ejercicios isotónicos, isométricos, isocinéticos, este porcentaje mínimo. Y cuando se incluye aspectos base como la capacidad de repetición, tienden a conducir a mejor patrón de respuesta. Un ejemplo muy acotado, lo hemos dado varias veces, pero que es muy interesante. Cuando desarrollamos el modelo con el cual trabajamos nosotros, el modelo NMD, que básicamente es esto mismo, pero aplicado desde tareas de bajo costo. Un aspecto con el cual vimos muchas diferencias era con la repetición. Tenemos sujetos, por ejemplo, nosotros trabajamos con tareas netamente isométricas, tiempos máximos. En un ejemplo muy bueno, en un curso, un alumno hacía deporte, un deporte en particular de forma profesional, y su compañero de trabajo no. Ambos tenían la misma talla, ambas la misma talla, ¿cierto? La misma estructura, una fisonomía bastante similar, un biotipo bastante similar, con la diferencia de que una de estas chicas tenía mucha más musculatura y desarrollaba una actividad de alta carga. La chica que realizaba este entrenamiento ya más, esta actividad física más profesional, tenía una ejecución lingual isométrica de aproximadamente 160 segundos, es decir, logró presionar al máximo durante 160 segundos, estamos hablando ya casi 3 minutos, versus su compañera, sujeto sano, normal, misma edad, mismo biotipo, es decir, sin ningún problema o patología de base, que lograba y tenía como 100% su máximo rendimiento de 26 segundos de presión lingual isométrica. Perfecto. Bajo ese contexto, si yo me voy a la fonoaudiología tradicional para este tipo de programas e instauro un set de ejercicios de 3 sets de 10 repeticiones isotónicas, ¿cierto? Elevación y descenso lingual, o 3 repeticiones de 10 segundos, ninguna de las dos, ojo con esto, habría tenido un buen resultado. Incluso la que tenía una resistencia mucho más baja, ni siquiera esos 10 segundos logran constituir el 50% de su capacidad, por ende ninguna de las dos respondería bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurría con ellas? Cuando evaluamos su 60%, una tenía un 60%, ¿cierto?, de 15 segundos aproximadamente, versus la otra que tenía un 60% casi de 90 a 100 segundos. Los 60% eran muy distintos. Si llevábamos esto al siguiente paso, la repetición, la alumna que tenía su 60% en casi 100 segundos, logró repetir 3 veces esta tarea de forma adecuada, versus la chica que tenía un 60% cercano a los 15 segundos, que lo repetía 9 veces. Por ende, aquí vamos con esto. La fisiología del ejercicio, el patrón, ¿cierto?, de estructuración para instaurar esta respuesta, este cambio fisiológico, es tan específico que en estas dos chicas se requería de un trabajo ajustado a su rendimiento máximo, llegar a este 60% y tener un número específico de repeticiones para cada uno de ellas. Y a la vez seguir una estructura, estas ejercitaciones día por medio, durante 8 semanas para evidenciar este patrón de respuesta funcional. Bastante interesante, ¿no? Si llevamos esto al rendimiento del usuario, tenemos que integrar este componente fatiga como un elemento también para la instauración del programa. La fatiga muscular hasta cierto punto es bueno, porque es lo que nos permite fortalecer y potenciar este rendimiento funcional. Sin embargo, cuando nosotros traspasamos ciertos límites, la fatiga es mala, esta fatiga muscular, porque puede conducir a patrones incluso de respuestas más sistémicos, respuestas adversas. Por eso tenemos un tope máximo, este 80%, esta progresión, primero 60, después al 80. Más del 80, no trabajo. Y eso es un aspecto muy interesante. ¿Qué es lo interesante de esto también? Básicamente que en la deglución hay tareas como los ejercicios linguales o tareas expiratorias que no se relacionan directamente con la ejecución deglutoria, pero que conducen a buenos patrones de respuesta. Y ahí es donde está esta discusión.
solo estas tareas o incluimos también una tarea más funcional. Y aquí es donde también entra en juego, por ejemplo, el uso de tareas como la maniobra de Mendelssohn o la devolución con esfuerzo y sus patrones de respuesta también. Pero si lo vamos a llevar a este contexto, cada una de ellas puede ser llevada desde este punto de vista, desde la inclusión de estos componentes, que también vemos replicado en este ejemplo. Un ejemplo muy interesante, los ejercicios expiratorios, ya sea con dispositivos o con este tipo de tareas isométricas, ejecución contra la resistencia del agua, los cuales vuelven a repetir este mismo patrón que vimos de forma previa. ¿Cuál sería la salvedad en ellos? Es que básicamente los dispositivos tipo MCT-150, por ejemplo, estas válvulas, donde yo genero este ejercicio expiratorio contra la resistencia de la válvula, tienen un programa definido de forma más acotada, es más intenso, pero dura menos tiempo. Acá tenemos un ejemplo de programa de menor, cierta duración y máxima intensidad, con un trabajo diario, todos los días, con mucha intensidad, con 5 sets de 5 repeticiones de estas tareas que son el 75% del rendimiento del usuario, donde probablemente no todos los usuarios puedan, ¿cierto?, adscribirse a este tipo de requerimientos. ¿Por qué? Porque la fatiga puede ser tan intensa que a lo mejor instauremos un patrón de respuesta negativo más que una respuesta positiva. Y obviamente tenemos también nuestros programas, que acá lo ejemplificamos con este dispositivo de electromiografía, donde podemos trabajar directamente con la función deglutoria. Por ende, nuestra pregunta, fortalecimiento versus habilidad, debiéramos transformarlo en, ojalá, instaurar programas de fortalecimiento y de potenciación funcional, es decir, que incluyan lo directo y lo indirecto, mediante la inclusión de estos principios en el mayor espectro que sea posible. Eso básicamente conduciría a mejores patrones de respuesta, ¿cierto? En términos de la respuesta fisiológica, en términos de la instauración de estos cambios conductuales y obviamente en términos de la instauración de estos cambios conductuales, funcionales, de fortalecimiento, extrapolables a la función deglutoria, con una representación también en términos de estos cambios neuroplásticos y obviamente potenciables a largo plazo, que es lo que se está, ¿cierto?, instaurando mediante la inclusión de estos elementos en el desarrollo de los programas actuales de intervención de deglución.